Capítulo 12. Consejos. A veces odiaba un poco mi cabeza. Utilizaba las altas horas de la noche o la madrugada para hacerme pensar y revivir cada momento que pasé con la señora Sarocha, haciéndome sentir nuevamente aquella sensación de nervios en mi cuerpo y emoción, como si hubiera corrido durante horas. Luego, al detenerme, sentía aquel temblor en las piernas. No podría compararlo con nada. Era la primera vez que lo experimentaba. Sin embargo, odiaba que esos pensamientos llegaran en la madrugada, desvelándome, haciéndome mover en la cama de un lado a otro, sin poder conciliar el sueño, solo viéndola a ella, de pie frente a mí. El día anterior lo había pasado preparando los planos. Terminé por la noche, cuando ya todo el mundo se había ido. Frin vio los planos y solo sonrió, sabiendo que eso era exactamente lo que quería para su cocina, a pesar de que le dejé una enorme montaña de papeles con ideas desechadas. Mi padre los hojeó un poco y, con orgullo, silbó, elogiando mi trabajo, como si supiera que mi futuro estaba en la arquitectura. Por otro lado, Heng parecía observar cada detalle, pasando los dedos por la tinta del rotulador rojo y luego colocando su mano bajo la barbilla, reflexionando. Una vez aprobada la remodelación, una enorme responsabilidad se posó sobre mis hombros. Sabía que sería yo quien la llevaría a cabo, pero también que, si algo salía mal, la responsable sería yo. Sin embargo, la emoción nunca abandonó mi cuerpo. Para mi sorpresa, Frin me despidió con un abrazo que duró un largo rato. Mi hermana me miraba con una sonrisa pícara y yo solo podía insultarla por lo bajo, sabiendo que nunca haría algo para avergonzarme frente a la señora Sarocha o sus amigos. Pero eso no quitaba que yo misma pudiera hacerlo con mis pensamientos y reacciones. Era la primera vez que experimentaba algo como aquello y necesitaba ayuda de personas que entendieran del tema. Quería hablarlo con papá. Después de todo, se había adaptado a la crianza de 2 mujeres y sabía mucho sobre adolescencia y sentimientos. Pero no podía evitar sentirme algo avergonzada al pensar en lo que quería decirle. A pesar de que nos cuidó y nos enseñó bien, no creía que un tema como ese fuera fácil de abordar con él. Charlotte podría bromear al respecto, pero sabía que era la persona indicada para hablarlo. Ella me dijo que esperara al día siguiente, pues era un tema que debía tratarse con mucha seriedad. Me daría consejos sobre qué hacer y qué no hacer. Esa perspectiva, sinceramente, me aterraba. Fue un día agotador. Tuve que retirar los escombros de la isla de cocina que Frin y yo destruimos para comenzar la remodelación. Zeng seguía ayudándome, pero, conociendo su horario, todo el trabajo pesado recayó en mí. Pasé el día un poco de mal humor y no entendía la razón. Mi hermana se acercó a mí, susurrándome que era porque no había visto a Frin merodeando por el lugar, pero traté de ignorarla. No tenía la paciencia suficiente para soportar sus bromas ese día. Al finalizar nuestra jornada, fue Nam quien apareció por la noche, despidiéndose sin dar muchas explicaciones. Papá había traído el auto, y eso lo agradecí enormemente. Me estaba quedando dormida en el asiento cuando llegamos a la casa del señor Heng. Mi cuerpo se sentía agotado por el trabajo, y mi estado de ánimo no era el mejor. Charlotte tomó mi brazo, impidiendo que entrara a la casa. Papá no se dio cuenta de aquello y pasó de largo, dirigiéndose al interior. Un auto familiar apareció, estacionándose a un lado del nuestro. Miré a mi hermana sin entender muy bien lo que sucedía, pero ella estaba más que sonriente y feliz. Para mi sorpresa, una alegre Nessa apareció cuando se abrió la puerta, corriendo hacia Charlotte y saltando sobre ella,
abrazándola. ¡Qué bueno es verlas! Su alegría me recordó mucho a la de Nam. «Nunca más conduciré 3 horas», dijo en voz alta. «No siento el trasero». Nessa me abrazó sin importarle que estuviéramos sudadas y llenas de polvo. «Vine preparada para nuestra noche», anunció mientras sujetaba mi rostro y chocaba su mano con mi hermana. «También traje compañía». Señaló el auto, del cual bajó una mujer tan hermosa que parecía irreal, vestida de manera tan casual que podría pasar desapercibida en cualquier lugar. Ella sonrió ampliamente, pero esta vez fue mi hermana quien corrió hacia ella, abrazándola. «Vaya», fue lo único que logré decir. «Sí, ella haría dudar a cualquiera», comentó Nessa, riendo. «¡Vamos!», exclamó, llevándome hasta donde estaban Charlotte y la mujer. «Hagan espacio, por favor». Nessa la separó. «Becky, ella es Ingfa, una muy buena amiga de Charlotte». No pude evitar notar cómo Nessa pronunció ese «muy» con énfasis, lo cual me hizo entrecerrar los ojos hacia mi hermana, quien solo sonrió. «Un gusto, señorita Becky», me dijo Ingfa con una sonrisa extendiendo su mano. «Tu hermana habla muy bien de ti». «Quisiera decir lo mismo», respondí, mirando a mi hermana, quien nunca había mencionado a aquella chica. «Vamos dentro». Mi hermana nos empujó hacia el interior de la casa. Charlotte parecía nerviosa al momento de presentar a Ingfa. Incluso sentí que la escuché tartamudear cuando dijo que solo era su amiga. También escuché cómo Nessa se aclaraba la garganta, burlándose de la situación. Por otro lado, parecía que papá no sabía absolutamente nada sobre aquella visita, a excepción de mí, quien ya tenía preparada la cantidad justa de platos y comida necesaria para todos nosotros. Mi hermana había guardado muy bien esa información. Papá se retiró pronto de la mesa, el cansancio también haciéndose evidente en él, ya que era quien más había trabajado ese día. Me excusé para retirarme también, pero Nessa me pidió que regresara después de ducharme, ya que, según ella, había mucho de qué hablar. Me duché rápidamente. Últimamente, cada vez que lo hacía, mi mente decidía jugarme sucio, llenándose de pensamientos algo inapropiados justo en el momento en que me enjabonaba, lo cual me hacía sentir vergüenza. Tampoco sabía qué hacer en ese tipo de situaciones, y eso lo hacía aún más incómodo. Al entrar en el cuarto de mi hermana, noté que ya tenía preparado un colchón en el suelo, junto con almohadas y unas cuantas mantas. Habría pijamada y yo ni siquiera estaba enterada. Nessa me tomó de la mano, haciéndome sentar a su lado. Algún día tengo que presentarla a Nam. Estoy segura de que se llevarían muy bien. Charlotte ya se había duchado también y estaba sentada en su cama, mientras Ingfa estaba detrás de ella, apoyando la barbilla en su hombro. Solo pude sonreír, porque creo que ya entendía lo que había entre ellas. «Entonces, Becky, dinos todo», comenzó Nessa. Miré a mi hermana sin entender, pero ella simplemente asintió, dándome su aprobación. «Tu hermana ya nos contó un poco, pero necesito saberlo de ti», continuó Nessa mientras movía las cejas de manera juguetona. «Soy buena dando consejos. Vamos, aclaremos tus dudas». «Beck», me llamó mi hermana. «Esto es lo más normal que hemos tenido en mucho tiempo». Charlotte estiró su mano, invitándome a tomarla. «Mis amigas son tus amigas. Todas podemos ayudarte a aclarar tus dudas». Le sonreí, comprendiendo lo que me estaba ofreciendo. Inmediatamente comencé a contarles todo. Por alguna razón, las palabras salían de mi boca como si hubieran estado retenidas durante mucho tiempo. Las chicas solo me miraban, asintiendo y escuchando cada cosa que decía. Incluso me permití hablarles de esas conversaciones que había escuchado
y de los pensamientos que había tenido. Nessa era la que estaba más atenta, sujetando mi mano y acariciándola. Casi podía sentir miedo porque parecía no querer parpadear. Me sentía bien. Después de un día en el que mi humor había estado por los suelos, me sentía bien. Era agradable tener a más personas que te escucharan. Durante mucho tiempo solo había tenido a mi papá y a mi hermana, pero en ese momento me llenaba de felicidad saber que podía confiar en otras personas. Nessa era una persona transparente. Al mirarla, comprendías que no fingía su personalidad, simplemente era así. Me sentía cómoda a su lado y sabía que no me juzgaría por nada de lo que dijera. Después de todo, era amiga de Charlotte desde hacía mucho tiempo. Por otro lado, Ingfa era un completo misterio. Ella permanecía en silencio, sonriendo entre cada cosa que decía o cuando mi hermana me molestaba, pero aún así me transmitía confianza. Con cada palabra que decía, sentía menos peso en el pecho. Tal vez por eso había estado de mal humor. Necesitaba hablar con alguien lo más pronto posible. ¿Qué opinas, Nessa?, preguntó Charlotte cuando terminé mi largo monólogo. De acuerdo, déjame acomodar las palabras, respondió Nessa cruzando las piernas y acomodándose mejor en el colchón. Empecemos primero por ti, me señaló. Por lo que puedo notar, no eres una persona de muchos amigos, desconfías y estás sola. Asentí. Tuvo una mala experiencia hace muchos años, explicó Charlotte. Eso causó que te aislaras de las personas, ¿no? Asiento nuevamente, cruzando también mis piernas. Creo que es normal lo que ahora estás sintiendo. Al no permitirte conocer a las personas, encerraste en lo más profundo de ti las experiencias que cualquier adolescente debería tener. No viviste absolutamente nada de eso. Niego con la cabeza. Y ahora te encuentras frente a una mujer que te atrae, no solo emocionalmente, sino también de manera física. Eso te confunde, porque nunca antes habías sentido este tipo de emociones. Trago saliva al escuchar cómo ella parece entender todo lo que me pasa, incluso más de lo que yo misma entiendo. Y eso genera un caos en tu interior. ¿Alguna vez te fijaste en alguien más? Como te digo, nunca miré a nadie, solo me concentraba en mis estudios. Conocer personas me aterraba enormemente. Respondo cuando ella me pregunta. No me fijé en nadie, y con ella es tan diferente. Muevo mis manos, como si quisiera explicarlo. Primero me pongo nerviosa, luego siento calor, y de la nada aparece la valentía de decir las cosas que pasan por mi mente. Me vuelvo incluso más atrevida y coqueta. Bajo la mirada hacia mis manos. Me he enamorado de ti, susurra Nessa, causando que Charlotte la golpee en la cabeza. Encerraste todos tus deseos más primitivos en un baúl, comenta Ingfa, haciendo que todos la miremos. Somos humanos, tenemos deseos. Su mirada se fija en mí. Por muy intensos que sean, siempre buscamos el modo de liberarlos. El calor que sientes cuando la ves es tu cuerpo pidiéndote que saques todo ese deseo. Por eso, después de un tiempo, te vuelves más atrevida, porque no piensas tanto. Simplemente dejas que tu instinto tome el control. Nessa asiente con la cabeza, aprobando las palabras de Ingfa. En tu adolescencia no tuviste experiencias con otros chicos o chicas. Te apartaste tanto que tu cuerpo simplemente se adaptó a lo que querías. Pero ahora es tu cuerpo quien habla, queriendo tomar el mando. Charlotte y Nessa asienten en silencio. ¿Y cómo lo hago? Mi pregunta queda en el aire generándose un enorme silencio. Por favor, díganme que no le van a explicar con abejas y flores cómo se hace un bebé, comenta Nessa mirando a Charlotte, quien solo se ríe. Sé cómo funciona el sexo, grito,
justo cuando la puerta se abre y aparece mi padre de pie, mirándonos con una expresión divertida. ¿Está todo bien?, pregunta. Asentimos al unísono, mientras siento cómo mi cara se calienta por lo que acaba de escuchar. Mi les preparó algo para que coman. Señala con el pulgar hacia afuera. Gracias, papá, respondo. Él solo mueve la cabeza, mirando a todos lados. Ya me voy a dormir, nos informa. ¿Necesitan algo? ¿Les ayudo en algo? Su tono suena curioso. Estamos bien, contesta Charlotte esta vez. Son temas de mujeres. Él hace un sonido con la boca, algo indignado. Claro, une sus manos y luego pasa una de ellas por su cabello. Tema de mujeres, señala a Charlotte. Te crié por 27 años. Después me señala a mí. Y a ti por 20. Cruza los brazos. Creo que sé bastante sobre los temas de mujeres. Las 4 no podemos evitar reírnos. Está bien, me voy. No se desvelen, dice señalándonos. No quiero que mañana estén durmiéndose en el trabajo. Sale, y nuevamente se crea un silencio. Espero a que ellas me respondan a lo que había preguntado antes. Sabía bien que él respetaba nuestro espacio personal. Papá siempre había sido muy transparente al hablar con nosotras sobre la sexualidad y los deseos. Tenía conocimiento de estos temas desde que yo tenía 15 años. Sin embargo, Charlotte tenía algo de razón. Este tipo de conversaciones solo pueden entenderse completamente entre mujeres. La cabeza de un hombre no piensa de la misma forma que la nuestra. Además, sabía que si hubiera un hombre presente en esta conversación, no habría podido expresarme libremente sobre cómo me siento, especialmente en lo relacionado con algo íntimo. Becky. Esta vez es Charlotte quien habla. Lo que ellas tratan de explicarte es que ahora mismo estás experimentando aquellos sentimientos que todos hemos sentido alguna vez cuando éramos jóvenes. El despertar de nuestros deseos, el reconocer cuando alguien nos gusta, cuando nos enamoramos. Se acerca un poco al borde de la cama. Cuando te dije que era normal tener un amor platónico, lo hice porque yo misma los he tenido antes, pero no sabía que te sentías de ese modo hasta que me lo dijiste ayer. Mi hermana toma mi mano con suavidad. No debes tener miedo a lo que tu cuerpo te pide, porque es lo más normal que puede existir. Estás sintiendo, estás siendo humana, te estás permitiendo experimentar todas las emociones que existen. ¿Y qué pasa si no es algo bueno?, pregunto con temor. ¿Por qué no sería bueno? Infa interviene acercándose también al borde. Nadie está preparado para sentir. No nacemos con un manual sobre cómo vivir o qué hacer cuando alguien nos gusta, cuando pensamos tanto en esa persona, cuando estamos enojados o incluso excitados. Asiento ante sus palabras. Lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar por esa sensación y ver hasta dónde nos lleva. No temas. Nessa continúa. Si temes a esos sentimientos, estarías demostrando ser una cobarde incluso al sentir. Todos hemos tenido el corazón roto, hemos llorado por alguien, reído con esa persona, hecho locuras por ella. Me sonríe con amabilidad. Eso es lo que más hacemos cuando somos jóvenes. Mi hermana y Infa asienten. Lo bueno de que estés sintiendo todo eso ahora es que puedes darte la oportunidad de experimentarlo, y cuando llegues a una edad más madura, podrás arrepentirte o no. Se encoge de hombros, relajada. Sí, pero me detengo un poco al formular la pregunta. ¿Cómo hago para no parecer una completa adolescente hormonal cada vez que ella está cerca de mí? Prácticamente estoy susurrando. Mi cuerpo se calienta y se siente como agua cuando ella está cerca. Me pongo tan nerviosa que tengo miedo de algún día martillarme un dedo o incluso cortármelo.
Ellas ríen. Amo mis dedos. Sí, los vas a amar más después de lo que te voy a decir. Nessa se muerde el labio, mientras Charlotte niega con la cabeza. ¿Puedo? Parece pedirle permiso a mi hermana, quien solo se ríe y se recuesta en la cama. Cuando tengas esos pensamientos que a veces surgen cuando estás en la ducha, siento cómo mi rostro se calienta ante sus palabras. Permítete dejarte guiar por tu cuerpo. Trago saliva, escuchando cada palabra de Nessa, quien ahora me habla en un susurro. Explora las partes de tu cuerpo que más te llamen la atención y déjate llevar por ese deseo natural. Ríe suavemente. Después, cuando tengas a Frin frente a ti, no te sentirás tan hormonal. Hace un gesto con los dedos, como entre comillas. ¿Y funcionará? Pregunto inocentemente, entendiendo perfectamente lo que Nessa me acaba de aconsejar, aunque lo ha expresado con cierto tacto. Si no funciona, siempre puedes atacar a Frin. Esta vez es Charlotte quien habla, volviendo a sentarse. La tensión que dices que se crea no es solo por ti. He notado cómo te mira. Mi hermana sonríe mientras habla. Le atraes, es fácil de notar. Se encoge de hombros. Solo hay que descubrir si ese deseo es solo físico o si hay algo más. Considerando que su esposo nunca está en casa y que has escuchado conversaciones donde dices que discuten mucho, tal vez sí haya algo más. Ingfa apoya a mi hermana. Charlotte tiene razón, no hay tensión solo en una persona, eso es cosa de dos. Me permito pensar por un instante en sus palabras. He notado lo que sucede entre nosotras, he sentido esa tensión. Solo recordar cómo me miró en la oficina ayer hace que vuelva a sentirme nerviosa. Ella miró mis labios. No podría confirmarlo, pero estoy casi segura de que lo hizo. Al menos no creo tener tantos delirios como para imaginarme algo así. Además, mi hermana apoya la idea de que Frin me mira diferente. Ella misma lo ha notado. Deberías coquetearle. Nessa sugiere después de un largo silencio. Está casada. Ingfa le recuerda, pero Nessa se encoge de hombros. ¿Y qué? Responde Nessa con calma. Tú misma lo dijiste. La tensión es cosa de dos. Me mira directamente. Si le coqueteas y ella lo acepta, quiere decir que también se siente atraída. ¿Y si no lo acepta? Pregunta Charlotte, quitándome las palabras de la boca. Quiere decir que todo este tiempo Becky solo interpretó mal la situación y Frin es simplemente muy amable. Podría jurar que Nessa dijo esto último con sarcasmo. El caso es que no tengas miedo, déjate llevar. Lo que no quiero es que mi hermana sufra. Charlotte coloca su mano en el hombro de Nessa intentando calmarla. Todos hemos sufrido por un amor no correspondido, Charlotte. Nessa aparta su mano con un gesto enérgico. Son experiencias. No metas a Becky en una caja de cristal. Déjala vivir su vida, que enfrente sus deseos. Suspira profundamente. Además, tú misma has notado cómo la mira. Tal vez, y solo tal vez, sí sea correspondida. Bien, finalmente mi hermana accede. Pero si le rompen el corazón, te romperé la cara. Charlotte la señala con seriedad, haciendo que Nessa frunza el ceño. Mañana podrías empezar. Ingfa parece apoyar la idea de Nessa, quien inmediatamente señala a mi hermana y estalla en carcajadas. ¡En tu cara!, grita Nessa, haciendo un pequeño baile de victoria. Claramente Becky debe ser cuidadosa. Continúa, adoptando un tono más serio. No queremos que le coquetees frente a su esposo. Ni queremos que el esposo se entere. Charlotte interviene, aunque Nessa solo mueve la mano con indiferencia. Como sea, Nessa toma mis manos entre las suyas. Ponla nerviosa, eso te dará una idea de lo que realmente quiere.
Me guiña un ojo con una sonrisa traviesa. ¿Cómo lo sabré?, le pregunto, algo insegura. Sus expresiones serán las que te den la respuesta. Esta vez es Infa quien responde a mi pregunta. El lenguaje corporal es lo que mejor delata a las personas. Puedo notar cómo mira a mi hermana, como instándola a participar. Charlotte, de mala gana, asiente mientras suspira. Fíjate si se pone nerviosa con algún gesto tuyo. Mi hermana añade al consejo. Si mira tu cuerpo, cualquier parte, eso también te dará una pista sobre lo que siente. Sonrío nuevamente, sintiéndome escuchada y aconsejada por ellas. Pasamos gran parte de la noche hablando sobre lo que debería hacer. Aunque apoyaba algunas ideas, descartaba internamente otras que me parecían demasiado descabelladas. Tal vez funcionen o tal vez no. La realidad era que tomaría el consejo que Infa y Nessa me dieron. No voy a temer a lo que siento y me dejaré llevar por mi instinto.